Ya. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre los equipos, costos y beneficios de la perforación bajo balance. Empezando con los equipos, el equipo de superficie para la perforación bajo balance se puede dividir en 3 categorías, que serían el sistema de perforación, los equipos de generación de gas, el equipo de control del pozo, el equipo de separación de superficie, el sistema de snoobing y el sistema de cabeza rotativa. Bueno, el sistema de perforación es pues todas las herramientas, todos los equipos de perforación, la tubería, en este caso la tubería flexible y las tuberías de unión enroscada. El tamaño del hueco y la penetración en el yacimiento, tanto la trayectoria y la dirección determinada, dependerán o serán las mediciones para elegir entre la tubería flexible y las tuberías de unión enroscadas. Si el hueco del pozo es mayor a 6, 1/8 pulgadas, se elige la tubería de unión enroscadas, y si es menor a 6,5 octavas, se elige la tubería flexible. Por lo general se utilizan tuberías flexibles con diámetros de 2 pulgadas a 2,7 octavos de diámetro exterior. El equipo de generación de gas es el equipo por el cual se va a inyectar, controlar y suministrar la inyección del gas, que son a través de TP, a través de salta parásita y a través de tieback. A través de TP el gas es inyectado y en la salta parásita se inyecta gas o nitrógeno. Si se utiliza el gas natural, se usa un compresor de gas y un estabilizador de flujo y un controlador de presiones. Y en la inyección de la generación del nitrógeno criogénico, se utilizan los compresores y el convertidor de nitrógeno. Lo que hace el convertidor de nitrógeno es filtrar el líquido de nitrógeno y filtrarlo y convertirlo, sacarlo de la atmósfera a una presión dada y convertirlo en el gas. Una vez que se convierte en gas, se inyecta a través de las tuberías y por lo regular este tipo de la inyección de gas es muy costosa. ¿Qué diferencia hay entre la salta parásita y la tubería? El modo de cómo fluye el gas, por ejemplo, si aquí te das cuenta, aquí a través de la salta parásita está por aquí, en el otro está en el espacio anular, por dentro y por fuera. O sea, a través de la tubería tú inyectas gas. Sí. Por dentro de la tubería. Ajá, La salta parásita, el gas no llega hasta la barrera. No llega. Es como lo que decían el aislamiento secundario, ¿no? Como que un tubito secundario que va ahí adentro del anular. Sí. Y por el anular concéntrico de tieback o Scatliner. Se requiere, es más costoso y se pierde tiempo en instalar y recuperar el tieback, y su desplazamiento dependerá obviamente de la longitud del tieback. El equipo de control de pozo. Bueno, en el conjunto convencional de preventores es utilizado solamente para la emergencia al momento de controlar el pozo, no simplemente en sus operaciones. El equipo de separación de superficie
De acuerdo a los fluidos del yacimiento se va a saber qué tipo de separador se va a utilizar. Pues no es lo mismo utilizar un separador para un gas seco y para un campo de petróleo pesado. En esta parte lo que hace el separador es separar el flujo de perforación y el flujo que viene del pozo para volver así utilizar una vez más el fluido de perforación. Y también en las zonas marinas se utiliza el sistema, se utilizan separadores verticales y el sistema modular, porque el izamiento, el sistema de izaje está limitado a soportar solamente 15 a 20 toneladas. Bien, el sistema SDOMIC es un sistema que se va a poner arriba del piso de perforación. Es un dispositivo que ayuda a empujar la sarta de perforación para darle presión a la presión del yacimiento. Es decir, gracias a este dispositivo es como vamos a poder insertar la sarta, siendo que nuestra presión que va para arriba es mayor. Mide alrededor de 10 pies, poco más de 3 metros. El sistema de cabeza rotativa se puede usar cabeza sistema rotativa o bien se puede usar lo que mencionaba el equipo anterior, el preventor rotativo. O sea, se puede sustituir la cabeza rotativa por el preventor rotativo. El preventor rotativo, como mencionaba, llega solamente hasta 10.000 PSI, mientras que la cabeza rotativa puede tener una capacidad inferior. Es solamente de 1.000 PSI hasta 5.000 PSI son las capacidades del sistema de impulsor rotativo para aguantar esas presiones. ¿Sí? Bien, las ventajas de perforar con top drive sería el tiempo de las conexiones. Esa sería la principal ventaja, ya que en lugar de hacer una conexión, cada tramo lo haríamos cada 3 tramos. Esa sería la principal ventaja en reducir tiempos por top drive. ¿Sí? Bien, el proceso de circulación, como bien le mencionaban, el fluido entra por TP, sale por espacio anular, llega a la cabeza rotativa, al preventor rotativo, de ahí sale a la línea principal y de ahí se va un estrangulador. Ese estrangulador es el que nos va a permitir controlar todas las presiones. Después de ese estrangulador se va al separador y, como mencionaba igual los anteriores equipos, pueden haber separadores de distintos tipos según las fases. Puede llegar hasta 6 fases. Recuerdo que un compañero dijo que el óptimo era de 4 fases horizontal, pero esto habrá que acotarlo un poco más. El óptimo sería, bueno, no sería el óptimo, sería el ideal, ya que podamos tener más fases. Y el horizontal solamente se ocupa en pozos terrestres, ya que los verticales se ocupan directamente en marinos debido al área que ocupan estos separadores. Algo importante es que el fluido siempre lo estamos circulando, siempre lo estamos reutilizando. Hay una disyuntiva entre los separadores. Hay 2 opciones. La primera es separar primero el gas y lanzarlo directamente al quemador y después separar sólidos y líquido. Y la otra sería primero separar sólidos para evitar corrosión y después separar líquidos y gases. Esto es una disyuntiva que aún sigue en diferentes... No sé, eso varía directamente del diseño de cada separador. Bien, está ahí un esquema, más o menos, y si alguien lo llega a necesitar, nos lo pide y se lo pasamos sin problema, ver cómo se hacen las separaciones. Bueno, los beneficios de perforación bajo balance. Las razones que se utiliza esta perforación es para aumentar la productividad del yacimiento y optimizar las operaciones del perforador. Sus objetivos va a ser maximizar la recuperación de hidrocarburos y minimizar los problemas de perforación. Maximizar la recuperación de hidrocarburos, esto es porque cuando se empieza a perforar, se empieza a ver una producción de hidrocarburos desde que estás perforando y no necesita una estimulación. Si tú metes una estimulación en este tipo de perforación, se ha comprobado que reduce la tasa de producción.
Reduce el daño a la formación ocasionado por la invasión de fluidos de perforación. Como mencionaba, por la diferencial de presiones, ya no va a haber una intrusión de nuestros fluidos hacia el yacimiento, sino al revés, va a ser del yacimiento al pozo. Reduce las pérdidas de flujo, con ellos recursos gastados, mayor tasa de penetración, por lo mismo de que ingresa fluido del yacimiento al pozo, limpia la barrena y tiene más facilidad para rotar. Reduce los incidentes de atrapamientos por presión diferencial. Esto nos ayuda, como mencionaban, que se meten tres lingadas por conexión. Entonces tú tienes mucha tubería y no tienes una conexión que te va a separar el pozo de la tubería. Entonces, con lo que ayuda el fluido que entra de la formación al pozo, te ayuda a que esa tubería ya no quede pegada. También hay indicación de tempranas zonas productivas, posibilidad de realizar pruebas de flujo durante la perforación. Bueno, aquí como ya decíamos, el aumento de tasa, disminución de daño de formación, elimina riesgo de pegaduras, reduce el riesgo de pérdida de circulación, disminuye el peso requerido sobre la broca, aumenta la vida útil de la broca y problemas de vuelcos projectados pueden ser reducidos. Reduce el tamaño de los cortes aumentando la capacidad de limpieza. En este método también, como no vas a meter una estimulación, vas a meter una recuperación mejorada. Esa recuperación mejorada sí te puede ayudar, te va a ayudar no a producir más, a alargar la vida, no te va a ayudar a producir más, sino a alargar la vida útil de tu pozo. La desventaja va a ser la inestabilidad que hay en las paredes del pozo, el incremento de costos dependiendo del sistema utilizado, como ya decían, puede ser más caro. Compatibilidad con la herramienta de MWD, efectos espontáneos de flujo en contracorriente, drenaje gravitacional de pozos horizontales, posible daño mecánico cerca de las paredes del pozo. Bien, con respecto a los costos, si la perforación está planeada desde un principio con perforación bajo balance, va a disminuir, pero si vamos a improvisar, como decía la pregunta, si encontramos una zona con compresiones subnormales y en ese momento queremos hacer la presión bajo balance, es donde se nos van a elevar los costos. Se dice que con perforación bajo balance, que está totalmente diseñada, es decir, que también la terminación o la completación es bajo balance, eso ya es otro tema, ya terminación bajo balance también es posible. Si está diseñada así desde un inicio, el ahorro es aproximadamente del 15% de una perforación convencional. También algo que habrá que retomar es que para poder hacer una perforación bajo balance tenemos que tomar otra presión, es la presión de estabilidad mecánica de la roca. Nosotros ya conocemos que tenemos nuestra presión de poro y nuestra presión de fractura, y todos conocemos que si perforamos más cerca de la presión de poro vamos a tener mayor ritmo de penetración. Entonces nuestra perforación bajo balance tendría que estar abajo de la presión de poro, pero solamente vamos a poder hacer la perforación bajo balance si tenemos una presión de estabilidad mecánica de la roca menor a la presión de nuestra curva hidrostática, es decir, que vamos a estar directamente influenciados por esta presión de estabilidad de la roca. Si nuestra presión de estabilidad de la roca es demasiado estrecha, aunque nosotros queramos hacer una perforación bajo balance, vamos a tener derrumbes, debido a que no va a haber suficiente espacio para poder operar entre. Entonces hay un nuevo concepto que es la presión estática, perdón, la roca. Bien. ¿Sabes cómo se declara? No sé, supongo que es mecánico, pero no, la verdad no sé cómo se La llama. estabilidad de la roca. ¿Presión de qué? Estabilidad de la roca. Entonces, eso va a estar bien para las características operativas, es decir, a lo que nos vamos a enfrentar cuando vamos a hacer operación bajo balance, son distintos factores que vamos a estar limitados. Una es el equipo rotatorio, ya sea la cabeza rotatoria o el cemento rotatorio. Esta, según las presiones que tengamos, tenemos que hacer el cálculo para que estén a 60% de la capacidad total de nuestra cabeza rotatoria o nuestro preventor rotatorio. Y la presión máxima de conexiones estáticas, la velocidad de rotación máxima, el equipo de separación, que como ya mencionamos depende de cuántas fases tenga, y bien los volúmenes máximos de líquido y gas que se pueden procesar. Hay ciertas preguntas que, claves para esta perforación bajo balance, y una de estas sería, por ejemplo, ¿qué fenómenos físico-químicos básicos deben evitarse en la selección de fluidos o usar la perforación bajo balance?
Como mencionaba anteriormente, se pueden usar fluidos o aire seco, salmueras, líquidos, incluso solo líquidos. Si una columna de agua nos ayuda a mantener la presión bajo de la presión del poro, también se puede utilizar. Lo más usado es lodos aireados. Y generalmente, si no vamos por lo económico, podemos usar aire o nitrógeno. Es mucho más barato el aire, pero el inconveniente del aire es de que genera gran corrosión y combustión espontánea, que es lo que se debe de evitar. Entonces, generalmente, ya sea para evitar estos costos por corrosión y por combustión espontánea, sería utilizar nitrógeno, aunque inicialmente es un poco más caro. Para evitar contratiempos se hace con nitrógeno. Sí, la sigo. Bien, la historia se dice que la primera perforación bajo balance, como lo mencionaba el primer equipo, se hizo en Canadá. Este fue en tierra, pero el primero offshore fue elaborado por Shell en 1997. Y lo importante de esto, para mencionar la historia, la que sigue por favor, es que México también hizo en el mismo año una perforación offshore en Pemex, que es el primer referente que tenemos. Para hacer los cálculos de para poder hacer los cálculos para esta perforación bajo balance, la verdad es que sí es un mundo de ecuaciones, entonces solamente se las voy a referir. ¿Le puedes dar un poco? Bueno, primero tenemos que calcular el flujo dentro del espacio anular. Y bueno, se rige por la primera ley de termodinámica. Dentro del programa nos decían que mencionaban los cálculos, pero la verdad sí son demasiados y demasiado complicados como el que se especialice en esto, yo creo que se los va a llegar a comprender. Bien, solamente es representativo para que más o menos vayan conociendo qué es todo lo que se debe hacer. Bien, la velocidad de la mezcla. Es el factor de fricción. El flujo a través de la barrena. El flujo dentro de la tubería de perforación. Y ya bueno, esos son algunos de los cálculos. En que los llegue igual a necesitar, se los pasamos. Y otra de lo que decía el compañero anterior, ven que le mostró el arreglo de prevetores. Ese es un preventor rotativo, son las capacidades. Igual el que la necesite es una relación demasiado grande. Igual de cabezas rotativas, igual se las podemos facilitar. Con una presión máxima de soporte estática de 2000 PSI, presión máxima de rotación de 1500, presión de trabajo de 1000 PSI y así. Igual son tablas que si alguno de los las necesitas, pues podemos estudiar. Si no hay preguntas o algo más que podamos olvidar, es todo de nuestra parte. Aplaudan.